Fabri, ¿esto ya estaría grabando? Sí, Ahí acá va, no, listo. acá ya nos avisa a nosotros del otro lado que está Perfecto, grabando. perfecto, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Algo Hola antes de chicos. empezar, que el Sí, otro día no mencionamos, bueno, la idea es que Pablo de los viernes o los jueves, vamos a ver qué nos dicen, y bueno, yo los miércoles. Acá no vamos a dividir en lo que es teoría y práctica. Teoría va a haber más que nada para que vayan conociendo los lenguajes, pero vamos a intentar que sea mayoritariamente práctica. Así que sí. no se preocupen, lo vamos a hacer trabajar, pero no estudiar. Claro, nosotros orientamos todas las clases a que sean teórica práctica, que sea mínimamente ver teoría para poder aplicar la práctica. Y luego también el tema de los exámenes los pensamos de la misma forma, creo que no tenemos estipulado hacer exámenes de teoría, sino directamente son exámenes teórico-prácticos que en sí no va a haber preguntas de teoría como de desarrollo o de conceptos, sino más que nada la teoría que van a necesitar saber para poder aplicarla. Sí, Nada más eso. sí, en primera instancia va a ser orientado a la práctica. Después, sí, bueno, no se pasan los parciales, veremos de tomar un recuperatorio con algo de teoría, pero bueno, eso llegado el momento vemos. Eh, ¿Por qué hacemos mención de no lo vamos a hacer estudiar de memoria? Porque lo que es programación, y por lo menos desde mi experiencia, se aprende metiendo mano, trabajando. Y otra cosa es que la mejor habilidad de un programador es googlear, así que lo tienen todo ahí, lo van a tener todo ahí en la mano y que puedan aprender a buscar y resolver los problemas va a ser importante. Se nos fue el otro profe. Esperamos que venga, que él va a arrancar con la clase, después continúo yo, pero si no podemos arrancar. Bueno, arrancamos, ¿le parece? Ah, ahí vino. Vamos, Pablo, que ya nos íbamos sin vos. ¿Ya se estaban yendo? Sí, Lo lamento, van a estar ahora 2 horas acá escuchándonos a nosotros. Vamos a tratar de que sea ameno y que sea ameno también. Bueno, arranquemos con la clase, chicos. Para hablar un poquito mínimamente sobre lo que hablamos en la clase pasada, funcionamiento de la web, que le dejamos esta especie de gráfico una diapositiva anterior. Acá, para hablar de nuevo un poquito del flujo, todo lo que sucede cuando uno como usuario quiere entrar a una página de internet, eh, uno usando un navegador ingresa la URL de lo que quiere, de donde quiere ingresar. Eso automáticamente es procesado por el navegador, realizando una petición primero al servidor de DNS para obtener la IP de la página esta que queremos visitar, y luego pasando ese request, esa petición, a lo que es el servidor. Ese servidor va a hacer lo que tenga que hacer, su procesamiento necesario para que sea lo que sea necesario para mostrar y para darnos lo que queremos ver, y lo va a mandar en una forma de respuesta que va a volver a llegar hacia nuestro navegador, y el navegador se va a ocupar de pintarla en la pantalla. Para arrancar con esta clase queríamos hacerles esta distinción de términos que, si bien la mencionamos en la clase pasada, queremos darle un poquito más de énfasis y ya dejarles algo más o menos más explicado sobre estos dos mundillos que se generan en el mundo del trabajo web, programación web, que es el backend y el frontend. Básicamente, el backend se ocupa de manejar la parte del servidor dentro de este flujo. Son las tecnologías que giran en torno a los procesos de lógica de negocio, de persistencia de datos o cualquier tipo de procesamiento fuera de lo que es el navegador y cosas meramente de interfaz de usuario para con el usuario.
directamente se apoya sobre algún servidor que hayamos contratado, un hosting, y procesa ahí todos los requests que le van llegando, hace los procesamientos y devuelve una respuesta para en relación al dispositivo que le hizo el pedido. Algunas, bueno, lenguajes, tecnologías de backend, como hablamos la clase pasada, que justo uno de ustedes, chicos, había preguntado. eh, PHP, C Sharp, Java, Node.js, que es la forma de utilizar JavaScript del lado del servidor, entre otros. Hay otras cositas también que Sí. están del lado del servidor. Tengan en cuenta que hay muchísimas tecnologías y nichos laborales relacionados a eso, hay muchísimos. También cada tecnología por ahí tiene su motivo por el cual se hizo o el problema que intenta resolver, que generalmente en algunos son más generales y otros son súper específicos. Bueno, acá por ejemplo faltó Python, que es uno que hemos hablado. Ruby, por ejemplo, es otro que se usa bastante. Scala, otro que se usa muchísimo. Hay muchísimos. La verdad que si uno tiene Y que elegir una otro de los que yo tecnología, estuve, perdón, Pablito, otro de los que estuve escuchando bastante este último tiempo es Golang. eh, Go, sí, es sí, sí, bastante demandado también. tal Pero bueno, cual. hay un montonazo. Hay Eh, muchísimos, Hay que sí, tratar de enfocarse cuando uno empieza y aprender, ya sea frontend, ya sea backend, aprenderlo bien de lleno bueno, por ejemplo, si uno se dedica al frontend, eh, decir, bueno, aprendo React y aprendo React, después hacer el paso a Vue o a cualquier otra tecnología va a ser mucho más sencillo, pero si se quiere aprender todo de una es re difícil, así que para que lo tengan en cuenta. sí, tal cual. Además, lo que pasa en todos estos lenguajes, tecnologías, es que por ahí, más allá de lo que es el lenguaje, lo más importante es el paradigma que se utiliza para desarrollar y la estructura del mismo frame o el lenguaje o las funciones que te provea. Y teniendo eso en cuenta de uno ya saber cómo usar el lenguaje o paradigmas de lenguaje de programación que utilicen esas tecnologías, ya se asegura que si tiene que migrar a otra tecnología nueva, lo va a poder dominar con solo saber el lenguaje. Por ahí es también saber diferenciar esas dos cosas entre el lenguaje y el paradigma de programación que se utiliza, eh, que el lenguaje es lo que está escrito, es cómo escribir un if, cómo escribir un for, cómo escribir un lo que sea, cuáles son los operadores lógicos, y después dentro del paradigma están otras consideraciones más que tiene otro nivel y que sirven ya para moldear un sistema en general, más allá del lenguaje. Bueno, frontend lo cerramos ahí, ya no nos vamos a hacer cargo de nada de lo que tenga que ver con el mundillo backend, sino que nosotros vamos a enfocar en lo que es el frontend en esta materia. El frontend es todo lo que se ocupa de lo que nosotros podemos ver, por así decirlo sencillamente, y de tanto como estructura, como colores, como diseño, como interacción, como todo lo que tenga que ver con la interfaz de usuario. Es todo lo que nosotros vamos a ver y con lo que vamos a interactuar. Los lenguajes que se utilizan en este caso son HTML, CSS y JavaScript. Em, para el desarrollo de frontend también hay otros lenguajes, como por ejemplo TypeScript, pero en ese sentido se desarrolla en esos lenguajes, pero luego se suelen compilar a JavaScript para que el navegador lo procese mejor. Igualmente creo que algunas últimas versiones ya traen procesamiento de TypeScript, pero bueno, solamente se los dejo para nombrárselos, para que lo tengan en el radar, porque es algo que está buenísimo. El TypeScript nosotros no lo vamos a dar, pero es bueno que lo tengan anotado, por lo menos el nombre, por si en algún momento les interesa, es algo que está buenísimo. Es un derivado de JavaScript que le agrega más cositas, pero bueno. Una mención, Pablito, antes de Sí, avanzar, es que las tecnologías que están mencionadas eh, en el slide respecto de frontend están orientados al desarrollo web. Uno puede hacer frontend, pero desarrollando, por ejemplo, aplicaciones para Android. Entonces, los lenguajes que va a usar va a ser Java o va a ser Kotlin. O puede desarrollar para iOS y los lenguajes de iOS serían Objective-C o Swift. Entonces, o sea, sí, frontend en lo que es web
son esas las tecnologías. Pero puede ser que uno sea un desarrollador frontend y desarrolle para aplicaciones, o para celulares o para otras aplicaciones de escritorio también puede ser, y se usan tecnologías diferentes de acuerdo a dónde está orientado y dónde corren esas aplicaciones en sí. Tal cual, tal cual. En este sentido, que bueno, ahora dentro de poquito, en un ratito, Fabricio le va a estar explicando un concepto y una forma de desarrollo de tecnologías que van a ver que se puede lograr un desacoplamiento de lo que es el backend del frontend, y en el caso de la tecnología web, el backend puede estar escrito en absolutamente cualquier cosa, en cualquier cosa, pero el frontend tiene que estar escrito en un lenguaje que pueda ser comprendido por el navegador. Al menos la respuesta tiene que estar con esas tecnologías y esos lenguajes. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Algo que quieran preguntar, quieran saber? Bueno. Ah, bueno, y Una acá abajo consulta. Sí, sí, sí. Go era el. Puta, no me sale ahora. El de Google, el. Ay. Flutter, Go, Sí, Go, el lenguaje Golang, desarrollado por sí, Google, ¿no? sí. Uy, se te mutió. Sí, sí, lo metí porque me quedé retrabado. Hola, profe, ¿Cómo va? ¿Qué ¿todo tal? bien? Yo tengo ¿Todo otra bien? duda, por ejemplo, ser un desarrollador front-end necesita manejar bien, por ejemplo, los lenguajes que están nombrados ahí, HTML, CSS y JavaScript. Sí, para frontend me dijiste, disculpa. Sí, para front-end. Sí, uno como desarrollador frontend debería manejar muy bien estos lenguajes. Por ahí no tanto eh, saber a fondo todo CSS, pero obviamente es una herramienta con la que van a tener que trabajar todo el día. Uno como desarrollador de frontend se va a ocupar de las cuestiones de la interfaz, y es vital que sepa cómo funciona cada elemento, y si, por ejemplo, uno tiene que hacer trabajando en frontend, haciendo una, no sé, una modificación de una ventana o arreglar algo que no se está viendo bien en algunos dispositivos, tiene que tener, más allá de que sea, por ejemplo, un problema de JavaScript por alguna razón, de algo que no está interaccionando bien, tiene que tener en claro cómo funciona el CSS, y por ahí también cómo saber qué solución brindar ante ciertos problemas que pueden ser dados por CSS o por HTML. Uno por ahí no puede quedarse solamente, por ejemplo, sabiendo JavaScript, porque resultaría en un gran limitante. Lo bueno es que no hace falta ser un experto en las tres tecnologías, pero sí hay que saberlas. eh, Claro, Mínimamente gracias. saber cómo funciona, sí, y conceptos generales. Eso a modo, por ahí se los digo, no tanto leyendo desde la teoría o desde la academia, sino más de consejo, por ejemplo, con lo que me pasa a mí como profesional. Yo me dedico exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero mayormente a trabajo de frontend, y trabajo todo el día cambiando por ahí HTML o CSS, y trabajando en JavaScript, interaccionando, haciendo que el usuario pueda interaccionar con ese HTML y que pueda variar sus estilos para que sea más amigable una pantalla, por ejemplo, o sea más usable. Así que es como que uno tiene que estar en esos temas. Una pregunta, ¿y puede ser que te pidan conocimiento de diseño gráfico o eso sí o sí se deriva a otra persona y hay que trabajar con lo que Eh, hace? Eso es muy dependiendo dónde uno labure, porque hay, por ejemplo, empresas más grandes que ya tienen un diseñador, o algunas chicas también por ahí tienen diseños, y ya se ocupan de por ahí ya bosquejarte y armarte gráficamente con algunos software que están hechos para eso, como por ejemplo Figma o Adobe XD, entre otros que también hay. Se encargan de armarte ya el layout de la pantalla y decirte, bueno, esta barra de arriba va a tener de tanto de alto de píxeles, y el título va a estar en negrita, en tal fuente, en tal tamaño de letra. Entonces uno directamente tiene que aplicar los estilos que ya el diseñador los marcó en su plantilla,
y trabajar con eso. Por ahí, y en otros trabajos que por ahí son empresas más chicas, que no tienen por ahí un equipo tan grande, se valora mucho que el desarrollador tenga algunos conocimientos de diseño gráfico como para tener algunos lineamientos sobre cómo hacer una ventana o una pantalla o lo que sea, y que no sea algo feo, por ahí, o que sea que directamente ya uno aplique ciertas prácticas, buenas prácticas de lo que es diseño de interfaces, eh, para que algo ya quede lindo, sin necesidad de tener un diseñador. Es algo que te va a sumar profesionalmente, te va a ayudar y hasta te va a hacer comprender mejor algunas cosas. Es buena como información complementaria, pero capaz no es algo súper requerido. Sí, coincido con Pablo, no es súper requerido, pero para empezar les va a ayudar muchísimo, más si quieren buscar un trabajo dedicado a eso. Eh, Algo que viene a salvarnos un poco la vida son los frameworks, que después vamos a ver los diferentes frameworks que hay, y si nos da el tiempo de cursado, por ahí llegar a armar algo con algún framework, pero bueno, los frameworks CSS ya te vienen preformateados con la forma de las pantallas, las formas de las ventanas, las formas de los inputs, el estilo en sí. Y bueno, uno lo que hace es aplicar algunos ajustes, pero ya tiene todo listo como para que salga andando. Pero sí, es necesaria la creatividad y también el buen gusto. Tal cual. Como dice Fabri, hay frameworks CSS que ya te traen premoldeadas cosas, y hasta algunos trabajos y algunas empresas directamente usan esas que vienen. Entonces uno directamente ya tendría que aprender a usar ese framework CSS. Pero es muy difícil aprender a usar un framework CSS sin tener claro todo lo que es CSS, o si Exacto. andás medio flojo en CSS, es como que te va a chocar contra una pared por ahí y lo tengas que aprender en ese momento. Capaz es mejor ya uno aprenderlo de antemano y ya tenerlo cubierto. Y otra cosa interesante sobre esto que me preguntás es que hay muchísima información en Internet sobre lo que es el concepto de UI, UX, que es interfaz de usuario y experiencia del usuario, que está bueno meterse en el mambo. A mí personalmente me interesa bastante, es que te da diferentes técnicas y de análisis, de comprensión de lo que uno quiere mostrar en una pantalla, y ayuda a organizar mejor la información para que uno cuando entre entienda mejor de qué va la aplicación, sea más usable, que eso es como siempre un objetivo a la hora de desarrollar una interfaz. Sí, Así que recomendado también eso, si videos en YouTube, lo que sea que quieran ver, les va a ayudar seguramente. excelente. ¿Alguna otra preguntita? ¿Seguimos? Sí. Profe, sí, Ah, Sí, como quiera, habla vos si querés. mándale, mándale. Yo había escuchado, yo hice un curso de HTML y CSS hace un sí, tiempo, y una de las cosas con las que me había encontrado es que muchos también recomendaban, o sea, me surgió una duda que lo pregunto porque realmente no sé las ventajas y las desventajas. Muchos dicen, ¿para qué voy a aprender HTML y CSS si puedo usar WordPress? bien. Y, o Sí, sea, es una duda que me surgió, que yo digo, eh, debe tener una razón, ¿me entendés? Pero digamos, tampoco sé mucho de WordPress, no, la verdad que no profundicé en eso, y bueno, por eso te pregunto. sí. Bueno, WordPress es una herramienta de tipo CMS, que significa Content Management System, creo, Sí, eh, que son, en traducido a español, manejador de contenidos, que es una herramienta que con pocas cosas y con poco conocimiento técnico te permite hacerte una página de internet, también te permite hacerte tiendas online, te permite hacer blogs, te permite hacer varias cosas. En ese caso, uno, sin tener conocimientos técnicos, puede llegar a hacer una página de internet utilizando las plantillas que puede descargar o puede comprar y configurando todo desde un panel de control. ¿Qué pasa con esto? Esto es un limitante, en cierto sentido, porque solamente estás limitado a lo que te puede proveer ciertos plugins o cierto tema que vos te descargues, porque WordPress se maneja así, se maneja con temas, que son lo que le va a brindar la parte estética y de páginas, de variedad de páginas, y plugins que le brindan como cierta funcionalidad. Entonces, si uno por ahí, obviamente, se quiere hacer un emprendimiento, quiere hacerse una tienda online,
puede recurrir a WordPress sin tener que incurrir en el gasto por ahí de tener que contratar a un desarrollador, que puede ser en algunos términos caro. Puede hacer por ahí contratar una licencia de WordPress o bajarse una gratuita y contratar a alguien para que la aloje en un servidor y utilizar eso. Eh, pero va a encontrar varios limitantes que son los que le ponen la plataforma. Para cosas mínimas y que uno piensa que no van a escalar, y para cosas chicas está muy bien WordPress. Yo lo recomiendo, lo he usado muchas veces, he trabajado en WordPress, eh, y por ahí ya con lo que te trae podés hacer cosas. Pero vos ni bien necesitas hacer un cambio que está fuera de lo que te viene en lo que te descargaste y lo que harás a tu proyecto, vas a tener que meter código, va a estar la necesidad por ahí. Y más que nada, WordPress, además de usar HTML y CSS, principalmente trabaja con PHP. PHP, más allá de la parte de servidor que pueda llegar a tener, también tiene relación con lo que es el frontend, y HTML y CSS son partes fundamentales de PHP dentro de este ecosistema. No sé si te respondí la pregunta o me fui por No, las sí, ramas, pero de perfecto. Te última, agradezco mucho decime. porque era una duda que siempre tuve y la supiste responder perfecto. Te agradezco. Sí, Genial. para agregar, con WordPress, pensando en una página web, te puede resolver lo que es un producto mínimo viable, algo básico o hasta un poquito más. El problema es cuando se empieza a complejizar y uno necesita hacer cuestiones muy específicas de un negocio o para un cliente. Claro, vos Entonces, dependés de las herramientas que tiene WordPress. En el momento en el que el exactamente, cliente te diga algo muy específico y se te puede complicar. Claro. exactamente. Alguien que no tiene conocimientos en programación puede hacer un sitio web en WordPress, porque es todo muy arrastrar el contenido, decir, bueno, quiero que aparezca una imagen acá, agarra, la arrastra y va armando las páginas, por así decirlo de esa manera. Después, cuando se quiere dar un paso más, ahí ya empiezan las complejidades y sí o sí vas a necesitar conocimientos en programación. Y tener toda la infraestructura que tiene WordPress quizás te termina metiendo ruido en lugar de ayudarte en el proceso de desarrollo. Tal cual. Adem- ade- Mm, sí, no, además de perdón, te que, reinterrumpí. sí, además de que, bueno, WordPress te permite desarrollar un tipo de páginas web, pero si uno ya quiere pensar en desarrollar una SPA, que sería una Single Page Application, que son aplicaciones que se cargan todas en el servidor y en el navegador y van interaccionando sin necesidad de volver al servidor, por así decirlo, o las PWA, que son páginas web que se pueden instalar en un dispositivo, ya sea en un celular o en una computadora. Bueno, ahí ya tenés un millón de limitaciones para poder avanzar con WordPress. Tal cual. Y bueno, agregando esto, que capaz acá ya estoy dando mi apreciación personal, pero yo no soy muy fanático de WordPress. Siempre que trabajé he renegado muchísimo. No es muy amigo de los desarrolladores, porque sobre todo si estás trabajando con un cliente, por ejemplo, que ya quiso hacer la suya y arrancó el sitio él y le metió los plugins y le metió un tema y lo dejó más o menos lindo, pero después quiere a que vos le agregues como desarrollador, no sé, un calendario para reservar no sé qué cosa, o algo que esté fuera de lo que ya trae de lo que ya trae lo que agregó, te vas a encontrar con que esos plugins con los que estás trabajando al costado son o muy poco performantes, o están mal escritos, o hacen cosas que no tienen que hacer, porque son todos plugins de gente que uno no sabe quiénes son, no sabe ni cómo lo desarrollaron. Entonces, como que ahí está bastante atado a problemas que vengan de un lado que uno no puede controlar, capaz. Entonces ahí ya te mete un problema extra que mitigarlo a veces puede ser muy estresante y puede llevar tiempo. Acá les estoy dando todos mis traumas con WordPress, chicos. Yo también lo he usado, no, y no lo quiero ver más. Eh, a otra pregunta, creo que Baltasar tenías una pregunta, Sí, ¿puede ser? no, quería saber si ponerle, o sea, siendo frontend, yo Sí. supongo que tiene que tener, o sea, aunque te especialices en eso, una base de backend, o no es tan necesaria, o viceversa.
Sí, puede ser. Ahí entramos en conflicto con lo qué es lo que ocupa backend y qué es lo que ocupa frontend. En un principio, frontend era algo todo muy básico y conceptos de solamente diseño de interfaces, pero a medida que se le fue agregando por ahí funcionalidad a la interfaz para que sea más interactiva, se entran en cuestiones de programación que son compartidas por los dos mundillos. Es decir, en JavaScript uno va a programar scripting, o sea, archivos de script. Yo supongo que en la primera materia de programación lo dieron, como por ejemplo, conceptos como por ejemplo usar variables, usar estructuras de decisión, de iteración, capaz en alguna de esas les enseñaron algo sobre objetos, puede haber cosas de eventos, son conceptos de programación en general que están compartidos por los dos mundillos, pero no necesariamente uno tenga que saber cómo conectarse a una base de datos de MySQL trabajando en frontend, por ejemplo. O hacer cosas que uno ya sabe que son exclusivas del backend. No hace falta que uno sepa hacerlas en un frontend, como por ejemplo cómo funciona un ORM o manejar archivos por ahí, abrir y cerrar archivos, escribir archivos, por ahí son cosas que en frontend no pasan nunca, entonces uno puede prescindir de eso, de ese conocimiento tan puntual. Sí, No sé, Fari, si vos querés agregar yo, algo. yo tengo una postura al respecto. Vos me dirás, Pablo, si es acertada. Yo creo que se puede ser desarrollador front-end sin conocer absolutamente nada de backend. Ahora bien, no se puede ser desarrollador backend sin tener un conocimiento básico de frontend, porque en algún momento terminan tocando los desarrolladores backend lo que es frontend. Eh, Esa es mi postura. No sé si será del todo acertada, pero Ahora armamos el debate. Esto termina en conflicto. Se divide la cátedra, chicos. Ya está. Un horario uno, horario otro. para vos Eh, no. bueno, es que puedes tener razón. Pero bueno, como vamos a ver ahora en próximas diapositivas, vamos a encontrar unos conceptos que capaz no lo tienen ustedes, chicos, pero que este mundillo, como dice el Fabri, que puede estar, a veces puede acoplarse o puede interseccionarse, si se puede decir, de alguna forma pueden tener cosas en común. Hay algunos paradigmas y formas de elaborar una arquitectura web que estos dos mundos están totalmente separados y el backend no sabe nada de lo que hay en el frontend, solamente sirve como una especie che, me entra esta petición, bueno, yo hago esto y devuelvo esta cosa acá, muy desapegado sobre lo que está pasando en el frontend, y no sé ni a quién se lo devolví, yo solamente sé que lo tenía que devolver y de qué forma. Entonces, en ese tipo de entornos, el desarrollador backend Claro, por ahí no tiene por qué tener conocimientos fuertes de HTML y CSS o JavaScript, pero bueno, obviamente siempre todo conocimiento es súper valorable. Es raro que uno, más estando del lado acá dentro de una institución educativa, que les dé como contraindicación aprender más cosas. Pero es verdad que si uno quiere por ahí optimizarse al mango estudiando algo y eso es el backend, uno por ahí en ciertos momentos podría prescindir de lo que es el HTML y CSS, viéndolo como algo que se ocupa de otra cosa y uno solamente gestionando lo que es la entrada, salida de datos, manipulación de información, procesos, eventos y todo lo que tenga que ver con lógica de negocio y cosas de backend. Eh, pero es verdad que dice Fabri que si uno trabaja en backend en mundillo web, en algún momento va a tener que ver un HTML. No puede estar exento de eso, porque forma parte del ecosistema y es como que muy difícil irse de eso. Profe, una pregunta. Sí, A qué hace referencia script? ¿A un algoritmo pequeño? script podemos definirlo básicamente como por ahí un conjunto de líneas de código que se ejecuta. No sé, ahí muy globalmente la definición. Cuando se habla de lenguaje de scripting, son de lenguajes que se leen de inicio a fin, de línea por línea y cosas así. Eh, sí, no sé, Fari. que se pueden ejecutar directamente, entiendo yo, y que no es necesario compilar.
por ahí viene el tema de script, me parece. No sé, o quizás no sea del todo acertado esto, pero bueno, sí, como decía Pablo, viene por ahí la mano. Si no, Fabri, vos googlealo, total no están viendo tu pantalla. Yo si lo Bien, googleo va a ser muy a ver, evidente. vamos a ver. Pero viene por ese lado. Por ahí otros lenguajes y otras tecnologías funcionan de otra forma, con otro paradigma. Y justo estos lenguajes que estamos viendo nosotros, bueno, en realidad JavaScript funciona de esa forma. Hay otros que también lo hacen, por ahí no sé si va para listar, pero bueno, PHP creo que también se puede considerar scripting a veces. Eh, no no sé para qué lo mencioné, ahora me puse en un terreno peligroso. Eh, Yo estoy leyendo acá, a ver. como para dar una definición formal. Entré a No sé, yo Wikipedia. leí algo, profe. Ahí dice, script es un lenguaje de programación que ejecuta diversas funciones en el interior de un programa de computador. Ahí va, ahí va. Es una definición buena y general, así que yo la acepto. Seguramente, no sé, como tira más onda en lenguaje de programación. Claro, por ahí ya Lo que no. no Es un entendí término. bien, sí, que Sí. lo que dice diversas funciones en el interior de un programa de computador. Sí, porque capaz que. No sé ustedes qué llegaron a ver en el primer cuatrimestre sobre programación. Fu- Eh, Funciones, sí, llegamos a ver funciones, pero no sé acá si es seguramente distinto, me parece. Yo acá tengo una definición orientada a lo que es web, que vamos puede con llegar a esa. servir para darnos una idea. Un script, cuando hablamos de programación web, es un programa o fragmento de código que se encuentra insertado dentro de un documento HTML. Este código es interpretado y ejecutado por el navegador web que utiliza al usuario que accede a este documento. Bueno, y no el Claro, es servidor como. donde se alojan los archivos de la página web, por lo que no pueden realizar cierto tipo de acciones, como manejar una base de datos alojada en el servidor web. Sí, Claro. creo que lo que entiendo yo, un fragmento de código que está insertado en otro lenguaje, en este caso HTML. Por ahí puede Sí, venir. o sea, esa definición es más orientada a lo web por ahí, Claro, pero quedémonos con que es un archivito que tiene código y que se ejecuta de inicio a fin. Me parece que eso es como lo más general. Después, obviamente, se puede ir extrapolando a diferentes lenguajes, diferentes tecnologías y por ahí en un script es código de JavaScript que se ejecuta se llama en el HTML y se ejecuta en el navegador. Y en Python es un archivo .py que se ejecuta en una consola, en un servidor o en una máquina y así. Pero en resumen sería eso, es un Otro conjunto dato de. también importante de eso también, Sí, profe, dice que para algunos lenguajes de programación necesita un editor especial y un compilador, sí. mientras que en script esa no se necesita, solamente necesita un editor de texto, no compilador. exactamente. O también conocido como lenguajes interpretados, me parece. Que son los que no hace falta que sean compilados, como PHP también. Em, ¿Quedó resuelta la duda? ¿Te generamos más dudas con toda esta conversación? No, no, entiendo en definitiva como que es una serie de instrucciones. eh, Sí, Simplemente eso. sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Así que bueno, vamos a la siguiente diapositiva porque me acabo de cuenta que son las 9:20, chicos, ya entra el Algo, hambre. algo Estamos en la importante, algo importante que me pasó en otras capacitaciones que di, que se confundían bastante Java con JavaScript. Tengan en cuenta que no tienen absolutamente nada que ver, lo único que tienen en común es la parte de adelante del nombre. Tal cual, Eso, tal cual. eso. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Acá, bueno, todo lo que charlamos recién, puesto en palabras. Backend son aplicaciones que se corren, se ejecutan en el servidor, se encargan de procesar peticiones que le van a llegar. eh,
y encargados de generar el contenido que le va a entregar a la interfaz que lo quiera ver. Tienen comunicación directa con las bases de datos y recursos comunes a todos los clientes. También acceso a los archivos del servidor y todo ese tipo de cosas que uno desde el navegador y desde el frontend no los tiene. Y bueno, como para comentar un par de lenguajes que ya los hablamos, PHP, JavaScript, C# y Java. Estos que están entre paréntesis son, son frameworks de cada lenguaje. Son los más conocidos. Y pasando para el frontend, que es lo que nosotros vamos a ver más de cerca, son aplicaciones que se ejecutan del lado del cliente ya pensando en lo que hablamos en la clase pasada, no sé si se acuerdan de la arquitectura cliente-servidor. Ejemplos, páginas web, aplicaciones, tiendas online, todo lo que se muestra en un navegador es la parte del sistema que interactúa directamente con el usuario. Como le comentamos, es todo lo que el usuario puede ver, tocar, sentir que pasa ahí. Y bueno, como para diferenciar, hablando ya de frameworks, como para ya dejarle un par de nombres por si a uno le interesa seguir investigando, les repetimos, esto por ahí no lo tenemos nosotros dentro del plan, pero bueno, lo van a dar el año que viene, me parece, en una materia, ya van a ver un framework, así que si quieren spoilearse cosas, acá tienen los nombres. CSS, Bootstrap, Tailwind, Bulma, hay otros también, hay muchísimo, chicos, hay muchísimo de todo, así que esto tienen para hacer dulce si les interesa. Sí. Framework de JavaScript, jQuery, que ya está medio jubiladito, React, que es bastante usado, Vue.js, que nosotros lo queremos mucho, y Angular, que está bueno, nosotros no lo recomendamos tanto, pero está bueno y está soportado por Google y tiene muchos años y hay millones de proyectos hechos en eso, así que eso los avala. Y como para darle una anotación aparte, que seguramente en búsqueda laboral lo pueden llegar a haber visto, lo que es full stack, son conocimientos, es un perfil de desarrollador que ya por ahí ya incluye conocimientos de ambas áreas, tanto un poquitito de backend, un poquitito de frontend. Si sos un full stack muy picante, sabes muy bien de las dos cosas. Es como, se lo dejamos como perfil y como palabra y capaz la vieron en otros lugares. Exactamente, era para que tengan el concepto. Volvé para atrás, Pablito. Ahí hacemos la diferencia, ahí está bien. Acá hacemos la diferencia entre framework CSS y framework JavaScript. Como dijimos en la clase anterior, un framework viene para ayudarnos a agilizar el proceso de desarrollo, para no tener que reinventar la rueda. Los frameworks CSS están obviamente orientados a generar la estructura de nuestra página, poder darle un diseño mucho más elegante, entre otras cosas. Los frameworks JavaScript vienen a ayudarnos a realizar todo el procesamiento de información a través de JavaScript y hacerlo bastante más óptimo y organizar nuestro trabajo, nuestro proyecto también. Sí, Así que eso. son tecnologías que van a facilitar cómo uno desarrolla la interacción del usuario con la pantalla. El CSS es más estético, tipo cuánto margen se le da acá, cuánto padding, qué color tiene el botón, qué tamaño tiene la letra. Es como que ya vienen cosas como estilos precargados, que uno ya los usa y ya tienen un criterio. Entonces, obviamente, hacer una aplicación con algo que ya tiene un criterio contra algo que no la tiene, se va a ver siempre mejor la que tiene criterio. Obviamente después uno se mete y edita cosas, pero ya de por sí arrancar con uno ya es útil. Y bueno, ahora sí. Pasamos a la siguiente. Un término que consideramos importante mencionar y comentarles un poquito en qué consiste, porque lo van a escuchar muchísimo, muchísimo durante su carrera profesional, incluso dentro del cursado, es el término API, que significa, bueno, en español, interfaz de programación de aplicaciones. Lo podemos imaginar como una caja negra donde ingresa algo, sale una cosa y el concepto de caja negra, bueno, no sabemos qué pasa en el medio, pero sabemos lo que tiene que ingresar y lo que va a salir. ¿Está bien? Ahora, antes de avanzar conceptualmente, me gustaría, si alguno conoce el término, quiere decir algo, se hace una idea de lo que es una API y quiere compartirlo, a ver si hacemos más dinámico todo.
Lo escuché nombrar muchas veces, pero no sé lo que es. Bien, bueno. Yo me Vamos hago a una intentar. idea de que puede tener algo que ver con un opcode. ¿Con un? ¿Perdón? Opcode. No, o sea, yo trabajé no trabajé, hice un poco, investigué un poco con un lenguaje de programación que es para síntesis de sonido y hay algunas palabras reservadas que en el lenguaje se le llama opcode, que tiene una entrada y una salida y hay un proceso interno al que uno no tiene acceso, pero sabe qué es lo que le va a devolver, digamos. Sí, sí, probablemente aplique a eso y aplica a un montón de situaciones y lenguajes y funcionalidades. Básicamente una API permite la comunicación entre dos sistemas que están desarrollados en lenguajes completamente diferentes. Es decir, es como definir un lenguaje común entre dos personas, una que habla español y otra que habla portugués, y dicen, bueno, vamos a hablar en inglés. Vendría a ser algo así, pero no tan así, y vamos a seguir avanzando. Su objetivo principal es que diferentes sistemas puedan compartir, ya sea información o funcionalidades, sin saber exactamente cómo se procesa esa información o cómo se lleva a cabo la funcionalidad. ¿Está bien? Entonces, yo tengo una aplicación web en JavaScript y quiero saber el clima, por ejemplo. ¿Qué hago? Le mando una request a una API determinada que ya está desarrollada y voy a recibir la información del clima de la ciudad que yo le solicité. Así más o menos están pensadas las APIs. En otras palabras, bueno, es un lenguaje en común que definen dos sistemas para comunicarse entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos que quizás nos pueden ayudar también a comprender un poco más qué es el concepto de API. Y vamos a mencionar las APIs más comunes que existen y que probablemente cuando empiecen a desarrollar o a tocar, se van a encontrar con la necesidad de utilizarlas. Por ejemplo, tenemos las APIs de Google Maps. ¿Qué nos permiten hacer? Nos permiten cargar los mapas de Google en nuestra página. ¿Ustedes se imaginan si tendríamos que desarrollar de cero todo lo que son los mapas, las ubicaciones, las calles, y cada vez que necesitamos un requerimiento hacerlo de cero? Bueno, en este caso, esta API de Google nos resuelve absolutamente todo eso. Después tenemos APIs relacionados a la gestión de los pagos, como pueden ser las APIs de Mercado Pago o las APIs de PayPal o cualquier otra API o gestor de pagos. La API de Mercado Pago, no sé, debe estar desarrollada con X lenguaje. La API de PayPal debe estar desarrollada con otro X lenguaje. Y mi aplicación, en nuestro caso, está desarrollado con tecnologías web. Entonces nos vamos a poder comunicar con ese sistema que no sabemos qué hace internamente, pero que sabemos que si le mandamos tal cosa, vamos a recibir tal otra. Ahí, bueno, pusimos un ejemplo de APIs de clima que existen, como creo que AccuWeather tiene. También existen las APIs de Twitter. Si yo en mi aplicación quiero cargar los tweets de determinadas personas o de determinados temas, le puedo mandar una solicitud al sistema de Twitter y me responde con lo que yo le estoy pidiendo. O, por ejemplo, si queremos armar una aplicación para ver el precio de las criptomonedas en tiempo real, CoinGecko tiene una API en cuestión. Yo le digo, mándame las 10 criptomonedas con mayor capitalización de mercado, me va a responder con las 10 criptomonedas y el precio en tiempo real, etc. Ahí ya se dan un poquito más de idea de lo que son unas API. Yo con esta última interpretación, con esta Sí, última sí. explicación lo interpreté más como pedir prestado un servicio. Exactamente, exactamente. Es utilizar un servicio que es de otro sistema. Ese es el concepto de API. Un servicio o puede ser una funcionalidad. Los navegadores
por defecto ya tienen implementadas APIs para que uno desde JavaScript pueda conocer, por ejemplo, la ubicación de un usuario, acceder al GPS. Y la ubicación del usuario se termina accediendo en código C#, me parece, en el código nativo de bajo nivel de la computadora. Entonces, bueno, nosotros no tenemos idea qué pasa ahí atrás, pero podemos decir, mandanos esta información y nos devuelve esa información. Una ¿Está pregunta, bien? profe. Por ejemplo, Sí. ¿viste pedido ya cuando vos haces un pedido o estás siguiendo los pasos del cadete? ¿Sería eso puede ser tipo API también? Sí, por atrás en las aplicaciones de pedido ya están integradas con APIs. De una. Como, o sea, a ver, ¿cómo te puedo responder? Eh, Sí, por ahí en ese sentido funciona como pensamos también antes del ecosistema web. En este caso, por ahí es una aplicación móvil que tiene otras cosas atrás, pero lo que sí tiene es que vos, en común es que vos tenés una interfaz que es la aplicación móvil, que es con la cual interactuás, y los datos que se muestran en esa aplicación no están en tu teléfono en sí, ni tampoco se generan en tu teléfono con procesos que se ejecutan en tu teléfono, sino que son procesos que se ejecutan en otro lado. Y la forma de conectarse de tu aplicación hacia esa información es mediante la conexión con la API del servicio que provee esa información. Es decir, Pedido Ya en su infraestructura tecnológica seguro tiene muchas aplicaciones que funcionan como APIs, es decir, que mediante el intercambio ese de información que había dicho Fabricio, logran que vos en tu aplicación puedas ver dónde está el cadete en el mapa, o cómo está tu pedido, o si te lo aceptaron, si te lo rechazaron, hasta ver el menú o los restaurantes que están abiertos, ese tipo de cosas. El término de API es como algo bastante también conceptual y general. Acá lo estamos poniendo en ejemplos de APIs externas, lo que se conoce como APIs externas, y que funcionan a lo largo de Internet. También hay conceptos de APIs que pueden funcionar internamente dentro de un programa, y para acceder a su información y a su procesamiento no se necesitan, como en este caso, llamadas a través de Internet, sino que directamente uno lo que tiene instalado en la máquina lo usa. Pero todo este tipo de aplicaciones que viven en Internet, para acceder a su información se necesita acceder a esas APIs. No sé si con esto que dije te lo compliqué o se entendió. Sí, se entiende bien, profe. Gracias, Pablo, por venir a mi rescate. Me había quedado tecleando, pero algo importante es ya empezar a pensar del lado del programador y no del lado del usuario. O sea, me parece que la pregunta está orientada por el lado del usuario, usando la aplicación, pero si lo pensamos como desarrollador de la aplicación de pedido ya, sí, vamos a usar un montón de APIs para cargar los mapas, para saber dónde está el repartidor que me está trayendo el pedido, para saber los menús de los diferentes restaurantes. Vamos a usar APIs. ¿Está bien? Más o menos me explico. Profe, cuando Nico dijo lo del servicio, me quedé pensando que, digamos, si estas APIs brindan un servicio, si el acceso para un desarrollador, por ejemplo, que hace una aplicación que se va a comunicar con una API, es gratuito. Y ahora no sé, medio que me cayó la ficha que en realidad lo que se cobran son un montón de datos, ¿puede ser? Sí, sí, se van a encontrar con múltiples tipos de APIs. Hay algunas que son exclusivamente pagas, que vas a tener que abonar para poder utilizarla y para acceder a esa información. Hay otras que son públicas y se pueden acceder sin ningún tipo de problema. Y hay otras que, por ejemplo, Google Maps te ofrece sus API de manera gratuita, pero hasta un determinado cantidad de consultas. Ahora, si vos en un día te excedes y tenés más de 10.000 consultas, bueno, vas a tener que empezar a pagar para poder seguir utilizándolo. Y después, esto en el sentido de APIs públicas estamos hablando.
Después nos vamos a encontrar con APIs que son exclusivamente privadas, en el sentido de que van a estar desarrolladas para que la consuma un sistema en particular, una aplicación en particular, y no van a estar abiertas a todo el mundo y que cualquiera pueda acceder. Sí, ¿Está ese bien? es como es un caso muy Sí, común, sí. que por ahí son APIs específicas para cada aplicación, y probablemente algunas APIs, no sé, de pedido ya, al ser un servicio, por así decirte, privado, y que bueno, necesitas brindar tus datos y todo eso, esté solamente atado a lo que muestre en la pantalla de pedido ya, y bueno, puedas usarla en tu aplicación, por ejemplo. Dado que realizan un tipo de validación de dónde viene el request por ahí, o ciertos valores que ellos tienen de seguridad, para que nadie más que su aplicación use su API para el manejo de los datos. Entonces, profe, otra consulta. Entonces, no sé si alguien usa Tinder acá, porque me parece que Tinder también tiene esa opción de APIs. Probablemente por ahí casi todas las aplicaciones que nosotros usemos que tenga por ahí datos almacenados en Internet, en la nube, Ya tiene eh, API. seguramente funciona como APIs. Es como una forma, es una arquitectura con la cual, perdón, esas aplicaciones usan una arquitectura en la cual el concepto de API se utiliza en la parte de lo que es backend, para uno desde la aplicación poder acceder a esos datos sin tener que guardarlos en el dispositivo. Es un modelo muy usado en el desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones web, es muy usado también. Eh, son en esencia, el concepto de API es poder eh, obtener procesamiento y datos de una aplicación externa, y que esta aplicación externa nos dé formas de acceder a eso. A grandes rasgos es eso. Después, no sé, ejemplo que dijimos antes de pedido ya, va a haber una API que se va a ocupar de los pedidos probablemente, que va a tener sus formas por ahí un concepto, sus puntos de entrada por los cuales van a llegar las peticiones, y dependiendo de qué punto de entrada estemos usando, va a haber una diferente respuesta. Por ejemplo, yo le digo a la API de pedido ya, como pensándolo como una sola cosa, debe tener un punto de entrada de restaurantes, que uno puede hacer una petición de que me traiga los restaurantes que tiene pedido ya, por ejemplo, en mi zona. Y pedido ya va a hacer todo su trabajo de geolocalización, de consultas, de lo que sea, y me va a devolver un listado de restaurantes. Y yo ni idea qué pasó ahí atrás, ni tampoco tuve que procesar eso, solamente lo pedí y lo obtuve. Y así pasa con casi todas las aplicaciones. Profe, una pregunta. Hablábamos Sí, de que, bueno, de que era como una caja negra, no sabíamos qué pasaba, pero sí, eso, digamos, viéndolo desde el front-end, o sea, alguien tiene que saber lo que pasa, digo, alguien lo Exacto, labura sí. eso. ahí Esa- labura el de backend, construyendo exactamente, esas sí. APIs y los procesamientos que están ahí adentro. Uno por ahí como frontend, lo único que quiere saber es dónde busco la información y de qué forma me la va a devolver, eh, para que yo la pueda procesar y mostrarla. Por ahí, como acotando un poco también el rol, sería esencialmente eso. O sea, por ejemplo, vos decís, a ver, yo quiero, usando una aplicación de clima, quiero consultar el clima de Rosario. Bueno, a mí lo que me interesa es que cuando yo hago esa consulta a la API externa de clima, es ver cómo me devuelve esos datos, cómo me devuelve la temperatura, en qué unidad me la devuelve, por ejemplo. Ver eso y yo transformarla para que los usuarios la puedan ver en la pantalla y la entiendan. Si a mí, por ejemplo, el servicio me lo trae en Fahrenheit, y yo acá a ustedes le pongo, no, mira, acá en Rosario está haciendo 80 grados Fahrenheit, y como que va a haber una confusión, y uno como desarrollador frontend tiene que estar en eso y decir, no, bueno, los usuarios de esta página no manejan el Fahrenheit porque tienen otro sistema de unidades, vamos a transformarlo a Celsius, por ejemplo. Ese es un ejemplo bastante pavote por ahí, pero creo que puede servir para entender de qué va. Claro, sí, sí, no, porque al principio cuando lo hablábamos pensé que era como algo, ni parte del front-end, ni parte del back-end, y digo entonces como, no sé, como un cuadrado mágico en el que se transforman las cosas.
Pero no, o sea, el backend es el que lo programa, Claro. digamos. El Claro. backend es el que lo programa, exactamente. Uno Eh, se puede relacionar con el backend, con el desarrollador backend para establecer la información que va a viajar, que nosotros vamos a enviar y que ellos nos van a responder, pero no es que pasa por arte de magia. Por ejemplo, Twitter tiene su API, pero si yo quiero saber los mensajes privados que envió una persona, y eso no está desarrollado, no vamos a poder acceder a eso. Primero por cuestiones de privacidad y segundo porque no está desarrollado, diagramado. Entonces no vamos a poder acceder a esa información. Entonces tiene que ya estar establecido el desarrollo, por así decirlo. bueno, ¿Estamos? No sé si fui claro. Sí, sí, sí. Bien. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente y ya más aplicado a lo que es a lo que es el desarrollo web. En el desarrollo web, el término que se utiliza son las API REST. Básicamente consiste en hacer una solicitud HTTP al servidor, que puede ser GET, POST, DELETE, de acuerdo a la acción que tenga que hacer el servidor. Y el servidor nos va a responder esa request con información. Ahí nos faltó decir en qué formato viaja esa información. Y por lo general, lo más utilizado hoy por hoy es el formato JSON, JSON se escribe, que lo van a ver. Y ese lenguaje JSON está pensado exclusivamente para JavaScript. Antes el que se utilizaba es XML, se llama, que es muy parecido a HTML, que era también para que viaje información, pero el JSON está mucho más optimizado y consume mucho menos recursos y son más, se puede mandar la misma información en menor tamaño de datos, básicamente. Profe, Sí, nosotros laburando con el VS Code, como que tuvimos que como setear uno que era .json, no sé si tiene algo que ver o es otra cosa. ¿Entendés? Sí. es exactamente eso. En los archivos .json, no sé, Pablito, si querés dibujar ahí una estructura general de un archivo .json, por ejemplo, no sé, definiendo... Les puedo mostrar acá en el editor, capaz. ¿Me están Dale. viendo? ¿Para qué se me puso esto acá? Ahí va. Un amigo con el Zoom todavía. Bueno, si acá abajo ponemos JSON, ya esto de por sí ya va a habilitar al editor de ayudarlos con algunos atajos de teclado. A ver, acá. Bueno, esto sería un documento de JSON, por ejemplo. Esto Ahí sencillamente. básicamente, sí, dale vos, Pablito. No, esto es un documento JSON. Por ahí decir que JSON se puede interpretar como que es un lenguaje, pero más que nada un lenguaje de De marcado. marcado, No, sí. Sí, puede un lenguaje de marcado, tiene una estructura como más o menos rígida que uno tiene que seguir y se utiliza para el intercambio de información entre aplicaciones. Podemos llamar que pueden ser APIs o pueden ser desde una aplicación web hacia una API o lo que sea. Es una forma de estructurar la información que uno va a mandar en un lenguaje que después la máquina lo pueda procesar y dividir en cada campo, por ejemplo, en cada una de estas cosas, y pueda Exactamente. saber que si se le envían estos datos, sencillamente obtener la edad de esta persona, por ejemplo, de procesamiento Claro, de información. yo por ahí lo que te decía que me llamaba la atención, porque abríamos un archivo que creo que era de settings o de preferencia Sí, o algo de eso y sí, sí. estaba hecho en JSON y cambiábamos algo que no sé, directamente nos decían cambien esto, Sí. pero como que no sé, no le encontré la relación a eso con el desarrollo web, no sé cómo lo conectaría. Sí, probablemente hayan tocado un archivo llamado package.json o config.json.
Capaz que algo de VS Code también. Sí, Es como un lenguaje en general. No sé si alguno, por sí. ejemplo, escuchó hablar de XML, que es un lenguaje por ahí hecho con el mismo propósito, que es para realizar comunicación entre aplicaciones o entre APIs o entre entornos, lo que sea. Se utiliza en este caso JSON, como vimos recién. Eh, Algunos programas lo usan mucho para archivos de configuración, dado que hay lenguajes y herramientas y tecnologías que ya traen preprocesadores de JSON y pueden convertir un JSON a otra estructura de datos. Es decir, ustedes acá tienen texto plano, pero esto después lo pueden utilizar y meter en una variable, y esa variable usar la edad y transformarla en otra cosa, enviarla hacia una API, por ejemplo, o hacia otro servicio. Es como que uno ya puede hacer uso de este documento, por así decirlo, y utilizar sus datos en beneficio de lo que uno necesite. Me parece que vimos algo así a lo último en programación del cuatrimestre pasado con el tema de archivo. Sí, Creo que era algo sí, sí. similar, pero Sí, sí. como lo vimos muy a lo último, no lo tengo muy fresco. Sí, sí. Es muy parecido, sí. Sí, básicamente los archivos JSON tienen pares que son clave, valor. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, la clave sería nombre y el valor sería Fabricio. Entonces, si lo pensamos como una variable, tenemos la variable nombre que tiene el valor Fabricio. Entonces, cuando uno va a utilizar una API, sabe que le va a tener que mandar, por ejemplo, Ciudad Rosario en este formato y que va a recibir en el mismo formato el clima, no sé, la temperatura, probabilidad de lluvia, etc. Eso ya está establecido y bueno, el formato ya también está establecido. Se utiliza muchísimo en las APIs, pero también ya prácticamente se transformó un poco en un estándar y muchos programas lo usan como configuración o para comunicar, para comunicarse en otros sentidos que no sean APIs. Sí, es como un estándar porque es fácil de leer, es fácil de editar. Por ahí otro que había antes era XML, que bueno, ahora no se usa más por ahí, se usa muy poco. Y tiene una estructura Quizás de si mercado que es empezás, así. Pablito, quizás si empezás, lo guardás como XML y pones XML, Visual Studio Code te tira algún formato, ¿no? No, no me da mucha Bueno, bola. Pero bueno, es otro lenguaje que se utiliza para la transmisión de datos y que ya estructurado de quedó bastante datos, antiguo, por así que ya decirlo. no se usa tanto. Con esto que dice Fabri de lo que son las API REST, se utiliza principalmente lo que es JSON. Un punto y aparte con esto, entendemos que esto puede ser un toque abrumador, todos estos conceptos viniendo de una, que ya la segunda clase y vemos cosas que Sí, por ahí no las han visto de otra forma, ni tampoco capaz que en algunos aspectos capaz que no se las imaginan. Eh, Les repetimos, estas primeras dos clases son para dar como un contenido muy global de toda la materia, como a modo de muy resumen, y después a partir de la semana que viene vamos a arrancar con algo ya más práctico, algo más visual, que es HTML, que ahí van a estar un poco menos confundidos por ahí y ya van a ir aplicando conocimiento. Capaz que este tipo de contenido y este tipo de teoría la vamos recién a aplicar en el trabajo práctico integrador en las últimas etapas. Esto capaz que lo vamos a ver muy al final. Pero es solamente lo damos a forma de introducción para que tengan el concepto, para que por ahí ustedes en su tiempo libre o cuando puedan se puedan interesar y darle una miradita o verse algún video como para ponerse un poquito más en tema, que capaz que lo vamos a utilizar, pero no es algo que, qué sé yo, lo vamos a dar ahora de inicio súper específico y súper tajante. No se sí, preocupen. exactamente. La idea es, bueno, pasar por estos conceptos que son importantes y que ya uno lo vaya procesando, internalizando para, llegado el momento, poder utilizarlos o en caso de que les surja un interés, empezar a profundizarlo o en caso de que escuchen, una API, mirá, sí, más o menos eso lo tengo, y empezar a entender un poquito más.
después cuando avancemos con la práctica, ya los conceptos van a ir asentándose, quedándose más claros, pero no es necesario saberlo de pe a pa, así decirlo. ¿Querés que sigamos con la siguiente, Sí, Fabri? sí, avancemos. Si no tienen ninguna duda, avanzamos. ¿Alguna duda, algo que quieran saber? 3, 2, 1, listo. Vamos un poquito más a lo que vamos a dar realmente. Ya más o menos dando una introducción a lo que vamos a ver en las próximas unidades. Eh, Vamos a hablar un poco del lenguaje de programación, que es lo que vamos a estar trabajando en esta materia, como para dividirlos en 4 familias por ahí. Estoy seguro que hay más lenguajes de programación, ya es como que hay muchísimas cosas, chicos. Hay muchísimos lenguajes, muchísimas tecnologías, hay lenguajes que se ejecutan en contextos que uno capaz ni los conoce. Hay software, por ejemplo, de estadística o de, eh, ¿cómo se dice esto acá? Inteligencia de negocios, minería de Sí. datos. Son lenguajes que Inteligencia existen, artificial, de existen todo. en esos tipos de nichos, y nosotros por ahí, orientados a lo web, nos podemos llegar a centrar en estos 4 tipos de lenguajes como para acotar un poquito la familia. Primero, lenguajes de marcado como HTML, XML, que lo mencionamos recién, y junto con JSON también, que son lenguajes... perdón, ¿me escuchan bien? Porque justo me Sí, bajé el volumen y no me he dado cuenta que lo tenía que Sí, subir. se Sí. escucha, se escucha. Bien. Lenguaje de marcado, HTML, que está marcado en negrita porque lo vamos a ver la semana que viene. XML y JSON, que son lenguajes, como les comentamos recién, de transmisión de datos. Lenguajes de hoja de estilo, que son los que vamos a ver la segunda, sería la semana que viene, segunda unidad HTML, CSS la tercera unidad de esta materia, que son, es un lenguaje que es también demarcado, se puede considerar por cómo está escrito y por ahí, por cómo lo lee el navegador. Pero lo vamos a decir que es de hoja de estilo y que se encarga específicamente de darle estilo a la estructura que nosotros hayamos armado en HTML. Por otra parte, lenguajes interpretados o de scripting, como dijimos antes, JavaScript y Python también. Que es interpretado no quiere decir que se corra directamente en el navegador. Por ejemplo, Python se corre sobre, supongo, alguna consola de Python, y JavaScript se puede correr sobre una consola de Node.js, desde el lado de la compu del servidor o del navegador del cliente, también, que va más orientado a la interacción con el usuario. Y bueno, lenguajes compilados: C, C++, Java, C Sharp, eh, entre otros, que son capaz algunos que hayan visto en el primer cuatrimestre. Desconozco qué lenguaje usan en el primer cuatrimestre. Si lo quieren dejar en el chat como para que lo tengamos. No sé no sé con qué lenguaje ya han estado viendo cositas en otras materias Usamos muy poquito, un poco de C, básicamente. de C, para ver tipo lo que es algoritmia, variables, estructuras de decisión, asignación Sí, de valores, funciones. operaciones aritméticas, operaciones lógicas. Bien. bien. ¿Y alguna que haya arrancado en el segundo cuatrimestre, que sea de Ahora programación en general? Python, pero todavía no arrancamos. Python. La semana que viene, digamos. Ahí va, perfecto. Bueno, está buenísimo Python. Muy bueno que lo tengan. Bueno, y acá pusimos unas fotitos como para Una ponerlo en analogía. contexto. Sí, una especie de metáfora de lo que sería dentro del mundillo web estas 3 tecnologías. HTML representa el esqueleto de la página, el esqueleto humano, que va a decir, bueno, este es el brazo, esta es la cabeza, este es el cuerpo, este es Los las pies. piernas, los pies. eh, y así como está puesto el esqueleto, bueno, en HTML también va a estar medio apiladito, todo conectado. Bueno, una analogía. Lo que es Exactamente. CSS es la parte de estilo, es lo que refuerza el esqueleto en términos visuales, que va a ser el color de pelo, el pelo que uno tiene, la remera que uno usa, el pantalón, de qué color son, de cómo son las letras de la remera, y Exactamente. así, qué tan larga es la remera, qué tan largo es el pantalón, de qué color son los zapatos, bla, bla, bla. Y JavaScript ya se pone
a full con el tema nervioso, con el tema del cerebro y la interacción y el funcionamiento. Es lo que le termina dando vida, por así decirlo, al sitio. Sí. Ahí no está Y representado, podría ser los músculos también, lo que le da movimiento, claro, vida, por así decirlo. claro, ahí el cerebro tirando las señales por los cablecitos del cuerpo, por los nervios. Y en JavaScript sería eso, que uno cuando hace tal cosa con la pantalla, hace un clic en algún lugar, mueve el mouse por arriba, toca algunas teclas, la página va a responder. Que responde gracias a ese estímulo que nosotros le damos, nos brinda una respuesta acorde. Y bueno, estos tres códigos, por así decirlo, se ejecutan, se interpretan, se leen en paralelo. Es decir, la página, una vez que recibe todo este código HTML y CSS, lo renderiza en la página y utiliza el JavaScript en un motor de un intérprete de JavaScript que va a ir haciendo cosas a medida que nosotros vayamos interactuando con este HTML y con este CSS. HTML es un lenguaje, como dijimos, de marcado, que utiliza una serie de códigos llamados etiquetas, que es la forma de programarlo son en etiquetas. Ustedes en C vieron que tienen líneas de código, que declaran variables, que con las variables hacen algunas cosas, usan algunos comandos, como la verdad que no me acuerdo C, pero capaz print o printf, para pantalla y cosas así. En este caso se escriben etiquetas. Una etiqueta es algo, a ver, ya estoy recanchero con el zoom, algo que se escribe así, por ejemplo. Esto es una etiqueta. Una etiqueta arranca con un inicio y un fin y tiene un contenido adentro. A su vez se le pueden agregar cosas adentro que se llaman atributos. Todo esto lo vamos a ver obviamente la semana que viene, pero para darles un pantallazo de lo que es una etiqueta, al menos. Esta etiqueta, ¿qué toqué? Ahí va. Es de tipo H1, que en HTML esto es lo que es un heading, que sería un título 1, que es el título más importante de la página, que si por ejemplo moldearíamos esta pantalla en HTML, este título en verde sería el H1, que es el título de tu página. Bueno, etiquetas que van definiendo los elementos que componen una página web y su estructura, texto, imágenes, etc. Estas etiquetas serán interpretadas por un programa navegador de Internet que mostrará adecuadamente la página al usuario. Es decir, al navegador le va a llegar este codiguito y tiene que mostrarlo de alguna forma. Y lo va a poner en la pantalla como pueda y le va a aplicar estilos que tenga. Estilos que vengan en CSS o estilos que ya estén precargados en el navegador. Pasamos a CSS, que es el otro lenguaje que vamos a estar utilizando. CSS es Cascade Style Sheets, que es hoja de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño gráfico, diseño gráfico sí, destilado, que permite aplicar estilos, redundancia, color, posición, tamaño, etcétera, a los elementos HTML de las páginas web, para que, por ejemplo, los títulos se vean de una forma específica, las listas que escribamos se vean de otra, y así sucesivamente. Por último, bueno, que voy a borrar esto. Pasamos a JavaScript, que bueno, ya estas cosas que les acabo de decir ya las venimos hablando desde la primera clase, pero para darle un cierre a los lenguajes que vamos a usar. Es un lenguaje de scripting que fue creado para darle vida a las páginas web. Se ocupa de manejar la interacción en una página. Los programas en este lenguaje se llaman scripts, se pueden escribir directamente en el HTML de una página web y ejecutarse automáticamente a medida que se carga la página. O también puede estar en un archivo aparte y que el código HTML haga referencia a ese archivo que está en el servidor. Los scripts se proporcionan y ejecutan como texto plano y no necesitan una preparación especial o compilación para correr, como veníamos hablando antes. Es algo que directamente el navegador tiene un intérprete que agarra el archivo, lo lee de inicio a fin y lo ejecuta y listo.
dudas respecto a esto? Fabri, ¿querés agregar algo? No, todo clarísimo, Pablito, no. Capaz Nada fue por agregar. muy acelerado. No sé si alguno tiene alguna duda respecto a esto, alguna inquietud, algo que quiera saber. Bueno, justo la diapositiva Yo siguiente. para que Sí, me quede claro, entonces el intérprete está adosado, digamos, al navegador, viene ya con el sí, navegador integrado. sí, Exactamente. tal Claro, cual. no es que vamos a poder correr JavaScript en cualquier lugar. Eh, Vamos a necesitar un intérprete. Tal cual. En este escenario, claro, la funcionalidad la trae ya el navegador, que si, por ejemplo, les voy a mostrar una cosita, por ejemplo, acá, como les comentamos el otro día, uno en cualquier página, hasta en esta que capaz se considera como que no es una página, puede inspeccionar el contenido. Y acá va a tener todo el código HTML que tiene esto. Si vamos pasándolo por arriba, vamos a ver que se colorea, porque es el elemento HTML que estamos pasándole por arriba. Y acá hay una pestaña que se llama Console, que es algo que también te provee dentro de esta. Esto que habría acá se llama herramientas para desarrollador, DevTools, inspeccionar elementos también puede llamarse. Y Pero herramienta de tiene debugger. debugger, sí. Son herramientas que proveen los navegadores a los desarrolladores para que el trabajo sea mucho más ameno y tengamos varias herramientas al alcance de la mano como para poder probar y cosas así. Entonces, esto que vemos acá es una consola de JavaScript. En JavaScript acá podemos escribir eh, sentencias de JavaScript, como por ejemplo, no sé, const saludo. Fíjate si puedes agrandar un poquito la letra, Pablito, capaz Sí, que. Ahí va. ahí va. Esto es una sentencia de JavaScript que estoy declarando una constante y yo acá puedo poner saludo y me va a mostrar lo que yo guardé en la variable. Esto es bastante útil para empezar a jugar con JavaScript. Como les dijimos al principio, van a poder usar todo el contenido de esta materia usando el navegador y un editor de texto. Eh, ya con esto que les brinda el navegador, ya pueden empezar a probar cositas de JavaScript. Si, por ejemplo, tienen, bueno, ya es, bueno, vamos a usar la palabra var que es Sí, más, va. más conocida. Y no sé, un 2 y ponemos, queremos ver qué tiene la variable num, hacemos así y decimos que num es igual a num más 9, entonces num es 11. Bueno, cosas de programación por ahí básicas, operaciones aritméticas, es más que nada para mostrar de qué va la consola, que uno se puede hacer amigo de la consola y probar código muy rápido y ver qué está pasando. Sí. Y por el lado de Eh, HTML y CSS, saber cómo está eh, armada esa estructura y los estilos que tiene. Por ejemplo, Pablito, parate en el Google en sí. en, ¿En Firefox también se puede hacer eso? Sí, 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 todos sí. los Si navegadores tienen, casi todos. le das clic derecho a cualquier cosa de la página y vas a ver que dice algo o Open DevTools o abrir herramienta de desarrollador o inspeccionar elemento o Claro. no Si sé, no, si no, ahí que te tira el control Shift I, o sino si no también con F12. el F12 creo que era, sí. Y esto también lo tiene Firefox, lo tiene Opera, que la vez pasada había Son usuarios de todos muy Opera. parecidos, sí. Todos tienen esto, que van a poder inspeccionar el código HTML de algo en particular. Por ejemplo, como dijo Fabri, en este caso también tenemos esta herramienta que está buena. Vos la cliqueás Claro. y vas pintando arriba lo que vos querés agarrar, clic y te lo ubica en el código. Y en este caso tenemos esto, logo. Y sabemos, y acá vemos en el CSS que el logo carga una imagen. Obviamente esto no pretendo que lo entiendan, pero esto que está a la izquierda es HTML y esto que está a la derecha son una especie de inspección de lo que es el CSS. Y mediante algunas reglas, acá le pusieron que tiene que haber una imagen y que sea esta. Así que nada, eso. A modo de resumen, un poquito. Em, Perfecto. Una ¿Crees que pregunta, vamos hay a...? páginas Sí. que si pones inspeccionar elemento puede ser que no te muestren nada. Me pasó con una, por ejemplo, que fallaba la carga de todo, a diferencia de otra que sí me andaba bien.
Sí. Como que Puede está pasar, privado o algo así. puede pasar con algunas páginas que tengan elementos por ahí que utilicen gráficos o manipulación de gráficos o imágenes, que dentro de HTML se utiliza un elemento que se llama canvas, que en HTML después cuando vos lo estás usando, bueno, esto justo no. no. Esto es una etiqueta nueva de HTML que comprende el procesamiento de imágenes y gráficos, y que vos cuando lo querés por ahí inspeccionar, no lo vas a poder ver de forma clara, sino que está como invisibilizado. Pero eso ya es algo un poco más complejo, pero me parece raro que no te deje cargar este código. Hay que ver en qué tab estaba parado cuando se abrió la herramienta de debugger. Porque, bueno, ahí está parado en Elements y se ve el HTML y el CSS, y si uno va a console puede ver lo que pasa Claro, en sí, la no, consola, por así decirlo. estaba en consola ahí. Eso sí estaba todo en rojo. Ah, claro. Sí, O sea, el console, probablemente te tiraba muchos errores o muchas... por ejemplo, cuando entras a Facebook y querés inspeccionar, te va a aparecer en la consola y ya te va a Exacto. decir como que estás haciendo macanas, así que tenés que frenar. Pero bueno, vos vas a Elements y ves todo lo que es Claro. HTML, vas a esto. Y Por esto ahí es también un poco sirve, inentendible por los frameworks que se usan. sí, sí. Van a ver que esto está lleno de cosas, o sea, todo esto que parece chino, eh, no está hecho a mano, es decir, no es código HTML a mano, sino que ya usa framework que autogeneran este código. Entonces, nada, nosotros vamos a ver las bases fundacionales de todo esto. Vamos a ver que, por ejemplo, esto es un elemento input, que es el input, que son todas estas otras cosas que están dentro del elemento, qué significa. Vamos a ver cómo usar estos estilos, qué es font family, qué es border radius, qué es font size, más cosas más elementales y de base. Lo bueno que tiene esto es que si vos ya desarrollando algo web, te gusta cómo se ve esta página, por ejemplo, me gusta, che, me encantó este botón que redondito, la letra, y cuando le pongo el mouse arriba se pone azul más oscuro, y si bueno, me lo voy a, esto, robar es malo, como dice Homero Simpson, pero pueden inspirarse o ver cómo está hecho. Lo que está en internet es de todo, dijeron por ahí. Una Dominio colaboración. público. Claro, son colaboraciones entre desarrolladores a lo largo del tiempo. Y van a ver acá que tienen, por ejemplo, me gustó este color, y bueno, puedo usar este color y lo uso en Me lo otro llevo. lado. Me lo llevo a mi casa. Y así también podés decir, bueno, vamos a maquetar esta ventana. eh, ¿Cómo se vería este botón si yo le pusiese el otro azul? Bueno, se vería así. Queda bien, queda mal. Bueno, cosas que uno las puede usar para ir jugando con lo que tiene. Sí, y Sí, que van a ser igualmente, y que van a ser de mucha utilidad cuando nos pongamos a trabajar para hacer pruebas y decir, bueno, a ver qué tamaño va mejor, qué tamaño va, eh, en qué posición queda mejor, y una vez que lo definís ahí en el navegador a través de esta herramienta, te lo llevas a tu propio código y ya lo guardás para que quede establecido. así es. Así estamos. ¿Alguna otra duda? Voy a volver acá que... ¿dónde estaba esto? Ah, no, acá era. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran saber? Ya estamos sobre el cierre de la clase. Eh, si alguno quiere saber algo más. Si no, bueno, les podemos comentar algo de nuestro lado, pero queremos saber sus inquietudes. Yo tengo una duda. Python no se Sí, usa mucho para el tema este de las páginas web, ¿no es cierto? para lo que es interfaces, no. Pero para lo que es lo que hablamos antes de la diferencia entre backend y frontend, para lo que es frontend, no. Para lo que es backend, sí, puede usarse. Hasta hay frameworks que te proveen un entorno de desarrollo y de funcionalidades que están adaptadas más a lo web. Frameworks web. Creo que había uno que se llamaba Django. eh, Django es S. exactamente.
Django es uno de esos. Python es como un lenguaje que tiene muchísimos propósitos. Creo que es por eso que en muchas encuestas figura como el lenguaje más usado. Si Sí, lo queremos, por así decirlo, corre en un montón de lugares, Python. Por eso tiene una comunidad muy grande y tiene mucha adopción. Sí, Pablito, te interrumpí, perdón. no, era básicamente eso. Python es un lenguaje súper potente para lo que es backend y para frontend no está. Ah, listo. Ahora, tema aparte, no quita que puede existir algún framework o alguna herramienta que mediante el código en Python después autogenere código en JavaScript. O sea, ya ahí es un terreno que, como les dijimos antes, hay herramientas que hacen de todo y capaz si uno quiere utilizar, no sé, Python para hacer frontend, no lo sé la verdad si hay alguna herramienta, pero viendo otros casos raros puede llegar a existir una herramienta que haga eso, pero ya es como un preprocesamiento. Uno lo escribe en Python y después va a haber algo que lo escribe en HTML, perdón, en JavaScript. Eh, Así que nada, por ahí nosotros decimos directamente que el lenguaje base de la interacción del usuario es JavaScript y listo. Exactamente. No sé, Joya, Pablito, bueno, si hay alguna otra duda, pero si no, podríamos hacer un break de 5 minutos y los últimos 10 minutos hacer algún ejercicio práctico. No sé. ¿Práctico de qué decís vos, Fabri? No, crear una paginita, un index HTML y agregarle un tag H1, algo muy sencillo, pero si no, ya lo dejamos para la clase que viene y arrancamos la Em, clase que viene. Estamos medio Capaz si cortos de eso, tiempo. sí, por eso y porque ya deben estar los chicos un toque Sí, sí, quemados por el final del día que estuvieron a full. sí, Eso lo totalmente. vamos, HTML mejor lo dejamos para la semana que viene. Y me acuerdo que nosotros habíamos hablado antes de la clase de algo que íbamos a comentar. eh, Sí, configuración del entorno. Ahí va, Eh, eso. ya tienen todos instalado Visual Studio Code, ¿O algún editor? ¿correcto? Visual Sí, Studio usamos, sí. sí, sí. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, Eh, entendemos que ayer tuvieron una clase de Git. Sí. Bueno, eso es importante y ya lo tienen configurado en sus propias computadoras. Sí, hicimos el repositorio y todo eso. Bien, Y o sea clonamos un que también, repositorio. excelente, tienen bien. una cuenta entonces. Así que de 10, bueno, navegador, entendemos que todo tiene instalado un navegador. Así que Ah, me falta eso. A mí también. Y ponele. Necesitamos saber Bueno, eso de último lo vamos a ver más adelante, chicos. El repositorio de cada uno, como para tenerlo. De último lo vamos viendo cuando vayamos yendo más para adelante con las clases y eso. sí, sí, es verdad. Tendríamos que haber puesto en la encuesta inicial. ¿Necesitamos algún plugin del Visual Studio para...? Como necesitar por ahí con lo que ya les viene, ya anda bastante bien. Sí, Para lo que es HTML y CSS anda bien. Seguramente hay, ¿dónde está? Acá, extensiones, no sé, de CSS, no sé si habrá, pero ya trae bastante. eh, bueno, acá trae algunas cositas. Esto nosotros no se lo vamos a requerir. Capaz que en algunas cosas les ayude a escribir más rápido, pero por ahí en esta etapa que lo están aprendiendo no lo sugerimos porque por ahí el laburo ese que es un garrón de acordarse las reglas y escribirlas y eso les va a ayudar a aprenderlo mejor por ahí. Pero obviamente si quieren hacer uso de alguna para los trabajos y eso, nosotros no nos vamos a oponer. si Profe, llega, una sí. última Sí, consulta. sí. Perdón que hoy estuve cargoso. No, está todo bien. No, para terminar de entenderlo, la cuestión del HTML por ahí que me quedó un poco floja, Sí. vendría a ser como marcar en la página dónde va cada cosa, tipo como poner los clavos en la pared y después colgarle cosas, una cosa así. Claro, sería como si vos tenés una pared y le colgás los cuadros.
por así decirlo. ¿Sí? O si querés, por ejemplo, algo un poco más abstracto, vos tenés el plano de tu casa y querés ubicar cómo va a poner los muebles. Como si vos dibujarías, a ver, acá me recibo de artista. Vos tenés, imagínate, se ve, ¿no? Disculpe la Sí, sí, precariedad. Tenés un plano, imaginemos que es una página, entonces vos decís, bueno, esto acá va a ser una cosa, no sé, algo, un mueble. Acá voy a poner una mesa. Acá voy a poner un tele. Acá voy a poner lo que sea, una cama. Bueno, esto sería Monoambiente. un monoambiente en HTML. Después, si vos las sábanas las querés azules, querés una almohada amarilla y querés la tele que sea, no sé, de tantas pulgadas y la mesa sea blanca, son términos de CSS. Pero ya decir cómo se ubican las cosas en el espacio y qué son esas cosas, tipo el contenido, es HTML. No sé si sirve la analogía. Ahí va, sí, sí, clarísimo. Perfecto. Es decir, si nos ponemos un poquito ya, dije que no iba a poner nada de código, pero ya que estamos... Ahí va, si no, yo tengo un ejemplito armado acá para mostrar, pero ahí vamos. Bueno, ya les introduzco algo para la clase que viene, igualmente lo vamos a volver a dar, así que no sean problema. Esto es un documento HTML. Tiene sus etiquetas, estas son etiquetas, las que arrancan con un serían menor y terminan con un mayor. Y las etiquetas, hay etiquetas de apertura y de cierre. Las aperturas son las que están directamente el elemento entre los dos piquitos. Y acá la de cierre es la que tiene la barra que da a mostrar que es el cierre. Así como yo antes les dije, a ver, queríamos poner un título. La etiqueta del título es H1. Bueno, me lo hizo solo el editor. Por ejemplo, esto basta con guardarlo como un, no sé, Index. HTML o index. Index es como una convención del archivo inicial. Y esto lo abrimos en una pestaña, va a mostrarte lo que escribimos nosotros. Y te lo va a mostrar con una negrita, porque nosotros le pusimos que era un título. Ahora, si nosotros, por ejemplo, usamos otro elemento de HTML, que es, por ejemplo, el párrafo, que es el P, y ponemos, este es un párrafo, bla, bla, bla. Lo guardamos y acá le damos recargar y te lo va a mostrar con otro estilo, porque es un párrafo. Esto que se ve así diferenciado de estilo es CSS, pero es CSS que trae incluido ya el navegador nativamente. Claro, que viene por defecto. Claro. Hay archivos de CSS que se llaman reset, que hacen que todo esto se vuelva a cero y todo se vea idéntico, igual, sin ningún tipo de estilado que venga del navegador que nos condicione a la hora de desarrollar. Nosotros vamos a ver el inspeccionar, vamos a ver este mismo código que nosotros hicimos acá, pero acá, que es lo que se va a cargar en la página, y vamos a ver de cada elemento reglas de CSS. En este acá, por ejemplo, Y lo si que quiero tiene cambiarle esto el acá, color al título, ¿cómo puedo hacer? si querés cambiarle el color al título, hay varias formas que eso lo vamos a ver. Te estás saltando las unidades, Fabricio. No, bueno, Pero para si que lo... quede claro lo de sí, 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 CSS. sí. Bueno, si lo queremos ver directamente acá en la interfaz, podemos ir al Element Style, por ejemplo, que habla del elemento este en particular, y decir, por ejemplo, color blue. Y ahí vamos a ver que el color cambia a azul. Otra forma de hacer esto es dentro de el código aplicar algo que se llama style y acá poner color blue. Esto lo actualizamos y se va a aplicar y vamos a ver que está en el código mismo. Y hay otra forma más que se llaman clases, pero eso lo vamos a ver más adelante, que es la forma, en realidad es la forma en la cual se hacen las cosas. Esto en sí es algo sumamente básico que sirve para aprender, pero por así decirle está un poco contraindicado en lo que es el desarrollo web. ¿Esos ruidos son del chat?
¿O de qué son? Probablemente del Discord. Corto. De algún Ah, Discord. del Discord, acá lo tengo abierto. Bien, perfecto. Profe, una consulta. Sí. ¿Eso es lo del título y lo de los párrafos? ¿Se maneja por línea o se maneja hasta que vos cierres el comando? O sea, por ejemplo, el H1, si vos Sí, tocas un Enter, sigue se puede apareciendo lo poner mismo. Lo hace así. en muchas Claro. líneas. Se va a tomar Ah, todo, es una etiqueta que tiene un inicio y un fin y lo que está dentro lo va a meter ahí en el título. está listo. No es que va a respetar tipo que acá vas a hacer un enter. Para eso Claro, hay tendría que poner el salto de otra línea. etiqueta. Claro, Ah, es que este era un salto de línea, pero en el HTML te lo va a tomar como todo junto hasta el cierre. A menos que vos le pongas una etiqueta BR, creo que era BR, Sí, que hace que te tome un salto de línea literal y te lo ponga abajo. listo, listo. Bien. perfecto. Bueno, esto es a grandes rasgos. Esto forma parte de lo que te pide HTML como documento para agregarle diferentes datos. Esto, por ejemplo, es el título, que acá lo vamos a ver como document acá en la pestaña, pero si ponemos, este es el título, se va a cambiar acá arriba. Y así como otras cosas. Por ejemplo, este iconito que muestra uno genérico acá, uno también lo puede agregar como otra sentencia, pero bueno, son todas cosas que uno las ve y parecen automáticas o que vienen de otro lado, pero esto viene en el código que uno está usando y el navegador lo toma y lo va a mostrar así acá arriba para que sea más fácil de identificar, para varias cosas. Em, Una vez que actualizás la página, la de Facebook que vos la habías modificado, se vuelve como estaba originalmente, ¿no? sí, sí, porque esto solamente lo edité en mi navegador, en la parte cliente de lo que es la arquitectura. O sea, esto que yo cambie cosas acá o que yo, por ejemplo, diga, a ver, no sé, en la clave, ya, le voy a hackear la clave y le cambio acá y le pongo text, digo, ya sé la clave, la hackeo. Es como que esto va a afectar solamente a esta sesión del navegador y a esta sesión porque le damos F5 y se terminó el hackeo. No, yo preguntaba Eh, si, tipo, si cuando vos lo volvías a cargar te seguía el cambio. Obvio que a las otras ah, personas no se lo ibas a cambiar porque si no sería re, Si re no, absurdo, ya fue. pero sí, sí, No, entiendo. no. Sí, se vuelve desde cero. Todos los cambios que Claro. hiciste acá en O el se recarga, estilo. se resetea todo el código. Claro. Buenísimo. ¿Dónde estaba el coso? Acá. No, acá. Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que hablamos hoy? Que ya este sería el cierre de la introducción de esta materia. Ya la semana que viene arrancamos a dar código HTML, ya a cada uno ponerse con el editor de texto, a probar las cosas, a conocer las diferentes etiquetas y los diferentes atributos que pueden usar para qué es cada etiqueta. Vamos a arrancar mostrando este tipo de etiquetas más simples como las que dimos acá, de texto, de títulos, qué significa la etiqueta HTML, qué significa la etiqueta head, los meta, el title, el body y así. Vamos a arrancar bien de cero para que tengan un entendimiento de qué es todo esto, por más que el editor ya se lo genere automáticamente, hay que saberlo. Ahí le hicieron una pregunta en el chat, profe. Si los A estilos de ver, CSS se pueden llevar en archivos independientes tal cual. y Sí, desde bueno, el index linkearlos. sí, Exactamente. esa hay varias formas de cargar CSS en una página. La más sencilla, por ahí la más elemental es esta, que no se usa tanto, son casos muy particulares. Otra es decir style, y acá adentro decir H1, por ejemplo, una referencia, y poner color no sé, red, como para cambiarlo. Entonces vamos a sacar.
y ahí se cambia. Esa es otra forma de usarlo. Y otra forma de usarlo, que es como hacen la pregunta, se puede tener archivos independientes CSS. No sé, por ejemplo, y acá poner este mismo código ahí dentro. Y esto reemplazarlo por un link, poner estilo. Lo vamos a cambiar por otro color, como para ver el cambio. Y ahí se aplica. Esa es otra forma de aplicar CSS. Como para responder la consulta rápido. Esto lo vamos a dar en clase, no hay problema. Pero en este caso es un archivo externo, en el otro style es escribirlo directamente en el documento y acá es escribirlo directamente en el elemento, a nivel de elemento. Es decir, yo esto acá va a aplicarse para todos los H1. Eso también es algo bueno para decirlo. Si yo acá Claro. pongo style, color, blue, por ejemplo, ¿no? Y Acá agregué no hace falta. un nuevo H1 más abajo. Claro. Pero le sacamos el style. Acá vamos a ver que el que le definimos el estilo lo va a aplicar y el otro va a tener el estilo general que está en el CSS. Bueno, Ahí todo te esto quedó un son carácter cositas. perdido. Ahí me pasó el carácter del Barça. Ahí va. ¿Se entendió la consulta? Genial. Buenísimo. Bueno, ya vamos cerrando, Fabri. No sé Sí, si querés sí. agregar algo más. O No, si no, alguno tiene está. alguna consulta, quiere saber algo sobre lo que hablamos hoy, todos estos temas los vamos a ver, no sea ningún problema que esto los damos así rapidito como para darles un pantallazo general de lo que se va a ver en las próximas unidades. Pero obviamente se van a dar de nuevo, así que no se hagan drama. Y bueno, si tienen alguna consulta más sobre lo que hablamos hoy, estamos para escucharlos. Si no, vamos dando el cierre. Ya más de uno debe estar abriendo la birra o al menos poniendo las milanesas en el horno. Ya Así que no comieron todos, los. me parece. Sí, ¿no? Ojalá yo hubiera comido. Yo también tengo un hambre, chicos. Una gana de comer algo. Yo me hice una tarta antes de empezar la clase, así que ahora la voy a Te ir a está atacar. esperando. Mandanos un pedacito a nosotros también, che. Tenemos hambre. Vení a comer, Pablito, vení que te invito. Eh, bueno, chicos, si les parece bien, cortamos acá. Nos vemos el Eh, miércoles. Nos veríamos el miércoles sí, el miércoles que viene a las 8, que ya, bueno, va a estar la clase de Fabri, que van a empezar con HTML. Y nada, nos esperamos. Hoy son, bueno, 22, ya se fueron varios, arrancaron, eran 30 y pico, pero bueno, nos esperamos también la próxima clase. Dale, profe, nos Buenísimo, vemos. profe. Gracias, nos Gracias, vemos. Esperemos profe. Buenas Dale, nos noches. vemos. profe. que prendan la cámara la Perfecto. próxima. Buen fin de. Queremos ir Buen conociendo fin, las caras, sí. Buen fin de buen semana fin para de todos. chicos. Chao. Lo pasen lindo. Che, Fabri, ¿cómo Igualmente. apago? Chau, chau. Chau, chau. ¿Cómo apago Cuando la grabación? Nos apretá el vemos. botoncito de record abajo, record, y ahí te dice subirlo, me parece. Ah, acá, stop recording. ¿No? Sí, ahí Are you estamos. sure you want to stop recording the cloud? If yes, you will receive an email notification when the cloud recording is ready. Yes.